que vamos a estar buscando en el libro de Hebreos. Hebreos libro de Hebreos, gloria al Señor. Hebreos capítulo 5, y del capítulo 5 vamos a estar leyendo el verso 8 y el verso 9. Hebreos 5, verso 8 y 9, dice así la palabra del Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque cuando muertos en delitos y en pecado, tú nos amaste, nos fortaleciste, nos alentaste, Señor, y nos diste esta tan grande salvación mediante el sacrificio de tu Hijo. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche esté en acción en medio de nosotros, y tu gracia, tu sola gracia nos dirija y tomes el control de todo. Mi amado Señor, reprenda toda operación del mal, se abra las ventanas de los cielos y tu bendición sea sobre todo tu pueblo. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo cuál era nuestra posición y nuestro estado antes de conocer al Señor. Y antes de conocer al Señor vimos que nuestra posición y nuestro estado delante del Señor era de pecador. Porque vimos cómo es que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y ahí entramos nosotros con una posición delante de Dios y un estado de pecador. Y un pecador no tiene entrada en el reino de Dios, no tiene entrada a la presencia del Señor, porque es un pecador. Entonces vimos que si bien nosotros en estado, gloria al Señor, gloria a Dios, si bien nosotros en estado y en posición nosotros éramos pecadores, la Biblia dice que luego, por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. Entonces, hemos estado viendo cómo es que nuestra posición delante de Dios pasó a ser de pecador a justo. Por eso hemos estado diciendo que lo que hemos creído no somos pecadores, porque se nos ha asignado la justicia de Cristo, habiendo sido lavado, habiendo sido santificado, habiendo sido justificado por el nombre del Señor. Entonces ahora nosotros delante de Dios somos justos en posición. Pero tenemos un estado que es nuestra naturaleza humana, la cual todavía no fue redimida. Por eso es que hay tantos combates en contra de la carne, porque la redención de la carne va a ser en la venida del Señor. Cuando venga Cristo con poder y gloria y sus santos ángeles con él, entonces descenderá, dice, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que partieron. Y luego dice, nosotros, los que estamos vivos, los que estemos con nuestro cuerpo todavía, que no fue un cuerpo glorificado, nosotros, dice, seremos transformados. Ahí viene la glorificación. De cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Ahí está la glorificación del cuerpo. Entonces ya nos vamos con el Señor. Pero hasta que llegue ese momento, tenemos una posesión
una posición de justo delante de Dios, pero estamos dentro de un cuerpo con el cual se debe de batallar cotidianamente y siempre hasta la transformación de nuestro cuerpo. Porque nosotros vimos en una oportunidad lo que dice en el libro de Gálatas, la carne contra el Espíritu de Dios que ahora está en nosotros, esta vida espiritual que nosotros hemos recibido. Entonces hay un combate entre la carne y el Espíritu, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces hay un combate entre la carne y el Espíritu, y ahí es donde estamos nosotros peleando esta buena batalla de la fe. Quizás la tenemos ganada porque en posición somos justos delante de Dios, pero en estado necesitamos alcanzar la posición para que se manifiesten todas las virtudes de Cristo en nosotros. Todas las virtudes de Cristo están para ser manifestadas en los hombres que han creído. Pero nosotros necesitamos pelear esta batalla de la fe a causa de lo que nosotros somos. Nosotros vimos qué era lo que éramos, pecadores, y qué es lo que somos ahora. Somos justos. Entonces nosotros hemos estado viendo y parece tan sencillo. Por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia parecería ser como que el obedecer fue así nomás. No fue tan sencillo. No es tan sencillo como usted lo ha leído y lo hemos estado viendo. Nosotros en este pasaje que leímos en esta noche, dice que aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros leímos, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos por la obediencia. Pero esa obediencia, nosotros acabamos de leer, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que la obediencia se aprende la obediencia, se aprende. No es algo que viene, no, yo ya estoy obedecido, no. En la vida espiritual que tenemos es una vida espiritual que no peca y no puede pecar, pero en la manifestación, en nuestro cuerpo mortal, es algo que el creyente tiene que aprender a obedecer, porque la obediencia se aprende. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿y cómo se aprende a obedecer? ¿Cómo es que se aprende? Porque nosotros leemos del Señor. Para salvarnos a nosotros, Él tuvo que ser obediente a Dios en todo lo que decía. Y para ser obediente a Dios, acá dice que tuvo que aprender a obedecer. Se aprende. Entonces, ¿cómo es que se aprende a obedecer? Inicialmente se aprende a obedecer aceptando las reglas o la forma de vida que el Señor a nosotros nos da. Si nosotros no aceptamos la forma de vida que el Señor nos da para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros no la aceptamos, entonces nunca vamos a aprender la obediencia. No vamos a aprender a obedecer nunca, porque antes de eso tenemos que aprender a aceptar las reglas. Aceptar la regla, la forma. ¿Cómo es que nos dice el Señor que tenemos que hacer, que tenemos que actuar, que tenemos que hablar? Es decir, aceptando la regla. Y esta aceptación de las reglas, de la forma como Dios quiere que nosotros vivamos, no es algo obligatorio, sino que esta aceptación de las reglas del Señor tiene que ser voluntaria. Entonces, cuando son voluntarias, nosotros aceptamos la regla, y cuando aceptamos la regla y aceptamos someternos a la forma de vida que el Señor nos viene enseñando, entonces Él nos enseña, nosotros estamos aprendiendo la obediencia. Por eso hemos estado viendo, hombre, después de esta tan grande salvación, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, es decir, te enseñó cómo tenés que vivir, cómo tenés que hacer, cómo es que tenés que separarte de ciertas cosas, cómo es que tenés que sumarte a ciertas cosas. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, te enseñó. ¿Y qué pide de ti el Señor? Y luego dice, solamente hacer justicia.
Porque todas las obras que el Señor nos da y toda la regla, la forma de vida que el Señor nos da, es una forma de vida de justicia. No hay injusticia en la forma de vida que Dios dice que nosotros tenemos que vivir. En esa forma de vida no hay injusticia. Por eso se dice, Él te enseñó, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Ahora, habiendo declarado Dios lo que es bueno, yo tengo que hacer una elección. Ahí es donde entra la obediencia. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero aprender a obedecer a Dios. Bueno, viene la declaración de Dios y yo tengo que mirar y yo tengo que decidir, realmente yo quiero obedecer a Dios, realmente quiero ser un hijo obediente, quiero alcanzar las bendiciones del Señor realmente. Entonces yo miro, y analizo y luego yo decido si quiero aprender a obedecer o sigo el rumbo de mi camino. Por eso hemos estado viendo los injustos. Cuando Pablo decía, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y vimos el desglose de las obras que son injustas delante de Dios. Entonces Dios nos muestra, mira, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Entonces nos muestra la regla. Estas cosas no deben de practicarse ni deben de hacerse porque nosotros ahora pertenecemos a otro reino. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos declara lo que es bueno. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y nosotros estamos en el medio y nosotros podemos elegir. Y nosotros elegimos ser obedientes, es decir, aprender la obediencia, a obedecer al Señor, o podemos seguir siendo lo mismo que hemos sido siempre hasta el día de hoy. Del Señor Jesús nosotros miramos que dice, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Quiere decir que la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Se aprende a obedecer. Entonces, ¿cómo es que se aprende? Se aprende aceptando las reglas del Señor. Se aprende aceptando la disciplina del Señor. Por eso hay un pasaje que dice, hijo mío, cuando eres disciplinado por el Señor, no desmayes ni bajes los brazos. Tenés que darte cuenta que el Señor a los hijos que ama se apresura a corregirlo, lo corrige porque lo ama. Por eso es que viene la disciplina del Señor, le muestra, mira, esto estás haciendo mal, le muestra. ¿Para qué le muestra lo que está haciendo mal? Para que abandone, para que deje y empiece a hacer lo bueno, porque Dios le declaró lo que es bueno. ¿Y qué es lo que le pide el Señor a aquellos que han entrado en esta tan grande salvación? Dice, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia. Es decir, que hagas obra de lo que eres. Antes, como pecador, nuestro trabajo era pecar, porque éramos pecadores. El hombre pecador no sabe hacer otra cosa más que pecar. Es su forma de vida, es su trabajo, es un hombre pecador. Pero nosotros, desde el día que creímos y hemos sido trasladados al reino de Dios, entonces nuestra posición ahora cambió. No somos más pecadores, somos justos. Entonces, como somos hombres justos ahora, ¿qué es lo que hace un hombre justo? Obras de justicia. Esas son nuestras obras. Esas son nuestras obras. Por eso estábamos viendo lo que el Señor nos mostró. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso es la parte de ustedes. En eso piensen, en eso anden, en eso actúen. Eso es lo que tienen que practicar, las obras de justicia. En esto pensar, porque no son más pecadores, son justos ahora, son justos. Entonces, el aprender la obediencia nos lleva a abandonar ciertas prácticas injustas, que esas prácticas injustas le hace a la persona dudar de la salvación. Porque la persona dice, no, yo soy justo, santo y perfecto, delante del Señor soy salvo. Pero cuando empieza a practicar obras de injusticia, las obras de injusticia le empieza a hacer dudar si es salvo o no.
le empieza a tener duda, ¿y soy salvo o no soy salvo? ¿Qué hago? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? No hagamos como tantos que han errado el camino, se equivocaron, y luego que se equivocaron dijeron: yo no voy a ser hipócrita de la condición que tengo, voy a ir a la iglesia, no voy a ser un hipócrita. Así le dice el diablo: no seas hipócrita, no vayas a la iglesia, porque sabe que el hombre que viene a la presencia del Señor y pide perdón, recibe misericordia del Señor. Entonces le dice: no seas hipócrita, no vas a la iglesia, no vas a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que conocer las artimañas de Satanás para no caer en las trampas de él, y conocernos a nosotros mismos quiénes somos y qué es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Qué es lo que hizo? Éramos pecadores, ahora somos justos. Dios hizo algo, eso dentro de nosotros. En posición delante de Dios somos justos, santos, perfectos, somos los hombres justos que la Biblia dice, pero en estado vamos camino a una perfección. No es que somos perfectos y que ya no fallamos y ya no nos equivocamos. Sí que nos equivocamos, sí que fallamos, sí que erramos, pero miramos, reconocemos, enderezamos y seguimos. Por eso alguien que no quiere, mire, yo hice lío y no voy a, ¿para qué voy a la iglesia si hice lío? ¿Sabe por qué no quiere venir a la iglesia? Porque no quiere arrepentirse y dejar de hacer lo malo, quiere seguir haciendo lo malo. Bueno, cada uno toma su decisión, pero el que decide venir a la presencia del Señor, decide venir a pedir la ayuda, el auxilio de Dios. Señor, esto me vence, Señor, ayúdame, tú eres el que pone el querer como el hacer, ayúdame. Y Dios hace operación en el corazón del hombre y de la mujer que cree, que quiere obedecer. Yo quiero obedecer. Por eso la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Del Señor dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Le pasaron cosas, y en esas cosas que le pasaron, Él se presentó siempre delante del Señor. No retrocedió, lo rodearon. Dice: toros de Basán me rodearon. Estuvieron ahí, su saeta en contra de mí, pero Él no retrocedió. Se mantuvo firme delante del Señor. Se mantuvo firme, no se volvió para atrás. Es decir, se sometió bajo la bendita voluntad del Señor. Por eso en su oración dice: pero no sea como yo, sino sea como tú, sea como tú. ¿Es tu voluntad que pase esto? Amén. Yo la recibo, la acepto y no me alejo de ti. Yo sigo en obediencia a ti. Eso es padecer. Hay personas que padecen algo y ya abandonan, dejan, se apartan de la congregación, de la iglesia. Ay, no sigo más, esto. Y no son capaces de mantenerse en obediencia a Dios, en lo que el Señor le dice, y retroceden y se vuelven para atrás. Pero usted no se olvide, nosotros no somos más pecadores, somos justos. No se olvide, no somos de lo que retrocedemos, somos de lo que nos mantenemos firmes hasta el fin. Eso es lo que somos nosotros. Por eso la obediencia es algo que se aprende, es algo que se aprende. Se aprende a obedecer aceptando las reglas del Señor. Aceptando las reglas del Señor, aprendiendo a obedecer, entonces eso lleva a que controle la conducta. Porque la conducta es corregida mediante las doctrinas y las enseñanzas que el Señor nos da. Nosotros queremos aprender a obedecer, nos sometemos debajo de la voluntad de Dios, y la obediencia a la forma de vida y a las reglas que da el Señor nos lleva a nosotros a un cambio de conducta. Entonces nos lleva a un cambio de conducta, y sabemos ese cambio de conducta a qué bendición a nosotros nos lleva, porque somos conscientes de las consecuencias que trae la desobediencia. Somos conscientes, la desobediencia no nos lleva a buen puerto.
nos lleva a puertos de pirata, donde por el camino nos asaltan los temores, los miedos, es decir, las cosas vienen sobre nosotros. Entonces nosotros sabemos las consecuencias que trae la desobediencia. Hemos aprendido, entonces ahora no queremos ir a puerto pirata, nosotros queremos ir a un buen puerto y tenemos un buen capitán sobre nosotros que pone el rumbo correcto a nuestra vida. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Él es el capitán de nuestra vida, de este barco, de ese barco, de este barco. Es el capitán, es el que va llevando a la iglesia por buen rumbo y es el que ya va llevando a cada corazón de los que han creído por buen rumbo, porque nosotros queremos aprender a obedecer y entonces nos sometemos, porque en nosotros queremos que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir, se anonadó a sí mismo, se sometió en obediencia a Dios, dice, y obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero después vemos el resultado. Después de la obediencia, a causa del padecimiento, viene el padecimiento, se manifiesta la obediencia, luego viene la exaltación, por lo cual dice Dios, le exaltó hasta lo sumo, lo exaltó. Por eso la obediencia es algo que se aprende. Es una obediencia que nosotros decidimos obedecer a Dios. No es que alguien viene de atrás golpeando, no, tenés que obedecer, o nos viene empujando, no, si nos vienen empujando no sirve. Nosotros queremos someternos en la obediencia del Señor, es decir, sentir como Él sintió, es decir, amar lo que Él amó. Has amado la justicia, el bien, lo bueno, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, las obras de injusticia. Has aborrecido, no querías saber nada con lo malo, sí con todo lo bueno. Pero tuvo que aprender, tuvo que padecer. Nosotros leemos, y aunque era hijo, sí, era hijo. Y padeció, sí, y aprendió, sí. Y nosotros, ¿no somos hijos? Y nosotros, ¿no padecemos? Y también aprendemos a obedecer al Señor, porque estamos siguiendo las pisadas del Señor. Podríamos, en la situación de desesperación, de dolor, de angustia, desaparecer y apartarnos, separarnos. Pero sin embargo, no, a pesar de todas las cosas, tomamos nuestra cruz, la cargamos al hombro y vamos detrás del Señor. Es decir, no retrocedemos. Cada día tomamos nuestra cruz, cada día, y seguimos avanzando. Por eso dijimos, ¿por qué avanzamos? Porque no somos de los que retroceden. No somos eso, no somos. Entonces el escritor de Hebreo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, por el sufrimiento que tuvo, dice, aprendió a obedecer a Dios, a aceptar la situación que le acontecía y las cosas que le pasaban y a someterse bajo la voluntad del Señor. Aprendió a obedecer. Entonces la obediencia se aprende aceptando la forma de vida y las reglas del Señor, que nos va a llevar a controlar la conducta, siendo conscientes nosotros de a dónde nos va a llevar la desobediencia. Y esta obediencia es una obediencia voluntaria. Es una obediencia voluntaria. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, entonces mire a dónde lleva la obediencia. La obediencia lleva a ser perfeccionado. Entonces nosotros dijimos, en posición, justos. Y en estado, ahí es donde vamos camino a la perfección. En estado, en la manifestación de nuestra vida delante de los hombres, para mostrar que lo que hablamos y decimos es lo que hacemos. No somos de los que escriben con la mano y borran con el codo.
de lo que dicen una cosa, pero hacen otra, como dijo Jesús. No hagáis como los fariseos o saduceos que dicen una cosa. No, no, así no. Ustedes lo que digan, manifiéstenlo. Eso es lo que ustedes son. No son falsos, no son engañadores, son verdaderos. Ustedes son verdaderos, son genuinos, son hombres y mujeres justos, justificados pues por la fe, son justos. Entonces, ¿a dónde lleva el padecimiento? A aprender la obediencia. Y la obediencia lo lleva a ser perfeccionado. Y la Biblia dice del Señor, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que quieren someterse y aprender la obediencia al Señor. Y en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10, mire lo que dice del Señor. Porque convenía, dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía. Así que convenía que sea perfeccionado, convenía, iba a llevar muchos hijos a la gloria. Así que conviene que nosotros seamos perfeccionados, conviene. ¿Por qué? Vamos a llevar muchos hermanos a la presencia del Señor para que vayan a la gloria de Dios. Por eso la necesidad del perfeccionamiento, de aprender la obediencia y de someternos nosotros a la regla y a la forma de vida que el Señor nos da para controlar nuestra conducta, nuestra forma de vivir. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que las aflicciones perfeccionan. Entonces, si las aflicciones perfeccionan, entonces, ¿por qué vamos a quejarnos? ¿Para qué quejarnos? ¿Y para qué decir, a mí siempre me pasa lo mismo? ¿Para qué decir, claro, lo demandan todo chocho y yo siempre atribulado y yo siempre con esta cosa y yo siempre en esto y yo siempre... ¿Para qué vamos a quejarnos si nosotros miramos a dónde lleva justamente la aflicción? El ser perfeccionado. La aflicción a nosotros nos va a dar un perfeccionamiento espiritual. No lo mire como algo terrible, como algo insoportable, algo que no se puede llevar. No, eso justamente, esas aflicciones usted lo van a perfeccionar para que pueda alcanzar más gloria, más presencia del Señor, más manifestación del Espíritu de Dios, más y más. Lo va capacitando para ser receptor de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para los que aman su nombre. Así como la desobediencia, el desobediente, él va caminando y también tiene un fin, y el desobediente también tiene consecuencia. Así la obediencia también trae consecuencia buena. La desobediencia, consecuencia mala, pero la obediencia trae consecuencia buena. Entonces algunos llegaron a decir, pobrecito Jesús, mirá lo que le hicieron, mirá aquello, mirá lo otro. Aún hay una película donde muestra todos los sufrimientos del Señor. Pobrecito el Señor, pero fue justamente todas esas cosas que pasó que a nosotros nos trajo salvación. Él podría haber retrocedido, podría haber bajado de la cruz. Él podría haber maldecido en vez de bendecir a los hombres. Sin embargo, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalo. No saben lo que hace. Perdónalo. Soportó, sobrellevó. Y lo más terrible que soportó fue la separación de Dios. Porque cuando fue cargado todo el pecado, entonces él sintió como que Dios se apartó de él. ¿Por qué?
que era el juicio y era la condenación, y fue hallado culpable a causa de que fue cargado sobre él el pecado del mundo, fue hallado culpable y Dios se separó de él y él sintió la separación, sintió que Dios no estaba con él y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Soportó el estar separado de Dios, la separación por causa del pecado. Por eso dice: convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, entonces miraba a los que iba a llevar a la gloria. Por eso el libro de Isaías dice que él luego de lo que padeció, dice, él verá, va a ver a lo que ha producido, su sufrimiento, su padecimiento, su muerte, y luego verá el fruto de la aflicción, que somos nosotros, el fruto. Él sufrió, pero acá estamos nosotros a la presencia del Señor. Él sufrió, soportó y murió, pero va a llevar a un pueblo completo, entero, a presentarlo delante de Dios. Estos han creído, estos han creído. Por eso dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al autor. Perfeccionase por aflicción. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, a obedecer. El haber obedecido lo perfeccionó, y habiendo sido perfeccionado. Y en el libro de Hebreo 5, verso 7, mire lo que dice. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Ruego, está hablando de oración. No solamente el padecimiento, de los cuales nosotros somos participantes de los padecimientos del Señor, sino dice que con ruego, ofreciendo ruego y súplica, eso habla de oración, de comunión con Dios, la cual tuvo el Señor y nosotros también debemos tener con Él. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que Dios lo escuchó. Sí, Dios lo escuchó. Usted puede decir, como no es que murió. Sí que murió, pero su clamor no era porque Él nació para morir, vino para dar su vida en sacrificio por todos los hombres. Pero su clamor no era para no morir en la cruz, sino su clamor, como dice la Biblia, ruegos y súplica con gran clamor al que le podía librar de la muerte, porque en la cruz vino la muerte y lo arrebató y se lo llevó, y el clamor de él era para que Dios lo libre de la muerte. Por eso dice la Biblia que al tercer día Dios lo libró de la muerte y lo resucitó. Dios lo oyó. Dios lo oyó. La muerte no pudo retenerlo. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, su temor reverente y su amor y obediencia al Señor hizo que Él sea para nosotros el autor de la eterna salvación para todo lo que le obedece. Su obediencia y su muerte en la cruz nos llevó a nosotros a recibir el perdón de pecado y la suerte entre los santificados, y nos llevó a cambiar de posición de pecadores a ser justos, que es justamente hacia donde el Señor nos ha llevado. Por eso nosotros miramos todo lo que ha hecho el Señor con nosotros y decimos, ¿cómo no estar agradecido a Dios
Merecíamos la muerte y Él nos dio vida. Merecíamos el infierno y nos lleva al cielo. Estábamos separados de Dios y Él nos acercó a Dios. Entonces, ¿cómo no estar agradecido? Por eso en Hebreo 12:28 dice así. Así que, como diciendo, consideren todas estas cosas que hemos hablado. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mire de dónde lo sacó, tengamos gratitud. Mire cómo nos fue llevando, como Israel en el desierto, así Él nos fue llevando en medio de este mundo. Tengamos gratitud. Mire lo que hizo del infierno al cielo, tengamos gratitud. Un corazón agradecido a Dios. Por eso nos reunimos, para hacer un culto a Dios, para que nosotros con gratitud al Señor, con gratitud, mediante esa gratitud, le sirvamos a Dios, le sirvamos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible que no se mueve más, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Esto para los que creen. Así que los que hemos creído, alegrémonos en el Señor. Démosle gloria. Su padecimiento no fue en vano. Su muerte nos llevó a nosotros a que tengamos el perdón. Su resurrección nos dio a nosotros la justificación y la seguridad de la entrada al cielo cuando dejemos nuestro cuerpo mortal. Esto para los que creen. ¿Cree usted, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. El Señor Jesús, el Cristo, es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él, en su muerte, llevó muchos hijos a la gloria. Él nos introdujo en un reino inconmovible. Por lo tanto, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos. Padre bueno, te damos gracias por tanta bondad y tanto amor para con nosotros. Gracias por amarnos cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero te agradó a ti, Señor, llamarnos y lavarnos mediante la sangre de Jesús y santificarnos, Señor, y justificarnos para llevarnos a la gloria. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tanto amor en el nombre